Ya, no sé si lo están viendo. Sí, sí se puede ver. Ya, súper. Ya, bueno, Luis me dice que comience. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a todos, a todas. Yo soy Andrea Báez, soy docente del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción acá en Chile, en la ciudad de Concepción. Y bueno, comentarles un poco que aquí son las 9 de la noche, ¿cierto? Pero un gusto de estar participando con ustedes. Bueno, el tema que vamos a dialogar hoy día. Voy a tratar de hacerlo bastante simple como para dar a conocer un poco el contexto de qué es lo que voy a hablar. Y pretendo hablar sobre el tema de la epistemología feminista, ¿cierto? Pero específicamente sobre el tema del pensamiento situado y de cierta forma un enfoque decolonial. Bueno, comenzar un poco de forma simple, expresando que el tema de la filosofía decolonial, ¿cierto? Surge como un cierto tipo de crítica hacia la hegemonía de Occidente, ya los procesos desde la conquista de América, ¿cierto? Y posteriormente la expansión de Europa, donde comienza a surgir, ¿cierto? Un modelo de ser humano, de pensamiento al cual hay que seguir, ¿ya? De alguna u otra forma, entonces, este modelo de conocimiento se transforma en un aspecto o criterio universal que da paso a ciertos tipos de deshumanización y violencia hacia pueblos originarios o incluso hoy día vamos a hablar desde el punto de vista del feminismo, ¿ya? Pero finalmente, ¿qué es lo que cuestiona esta epistemología decolonial? Es que va a cuestionar entonces el cómo podemos conocer y de alguna u otra forma quiénes son los que han establecido ciertos estándares de lo que sería la configuración del conocimiento. En este caso, yo ya les menciono que la expansión de Europa finalmente significa un cierto tipo de proceso histórico relevante para esta transmisión del conocimiento. Bueno, ¿qué más le puedo comentar sobre este punto de vista epistemológico, ¿cierto? O más bien del pensamiento filosófico decolonial? Tenemos pensadores como Enrique Dussel, Aníbal Quijano, ¿cierto? Walter Miñolo, Leopoldo Sea, perdón. Tenemos a otras filósofas latinoamericanas como Gloria Saldúa y entre otros más, ¿ya? Hay filósofos que son afrodescendientes o que tienen algún cierto tipo de relevancia con otros pueblos aborígenes, ya, que van a hacer un poco estas críticas. Franz Fanon también podría ser un parte de uno de los autores como epistemología decolonial. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que cuestiona esta epistemología decolonial? La expansión europea y este modo de establecer finalmente cuáles son los criterios de conocimiento y de tipos de enseñanza, ¿cierto? Finalmente, esta colonización de la racionalidad del pensamiento comienza a segregar quiénes son caracterizados o definidos, ¿cierto?, como personas, seres humanos, ¿cierto? Y además sujetos que podrían relacionarse con este ideal europeo, ¿ya? De alguna forma, esta expansión de Europa, ¿qué es lo que pretende? Establecer una forma de conocimiento que sea objetiva, que sea universal y que de alguna forma se posiciona en el territorio, por ejemplo, latinoamericano y elimina todas esas concepciones aborígenes, ¿cierto? O tradicionales culturales para imponer su conocimiento. Entonces, de alguna forma, este tipo de epistemología va a surgir como un intento de cuestionar esta arquitectura del saber que ha promovido Occidente a lo largo de la historia. ¿Ya? De alguna forma, la historia es creada por por el mismo eurocentrismo, ¿cierto? Que finalmente este pensamiento decolonial quiere criticar. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, lo que propone esta epistemología es que la modernidad no solo produce ciencia y tecnología, sino que también produjo jerarquías epistémicas que relegan a ciertos pueblos y a ciertas culturas internas en condición de irracionalidad o atraso. De hecho, en algún momento de la historia, desde la conquista de América, ¿cierto? Cuando comienza la expansión europea de forma más concentrada, se comienza a hacer una jerarquía de pensamiento, incluso a cuestionar la naturaleza de los aborígenes si eran buenos o malos por naturaleza.
¿ya? Entonces la idea es que finalmente todas las personas o pueblos o culturas que no siguen estos parámetros de saber que deberían tener en este caso por medio de este enfoque epistémico universal occidental, se vuelven finalmente sujetos inferiores y desvalorizados. Por lo tanto, ya no solamente el conocimiento mediante la ciencia va a desmantelar, por ejemplo, las artes y la literatura, sino que también todo el conocimiento de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, de los campesinos, por ejemplo, de las personas locales en este territorio, va a ser reducido, ¿cierto?, a meras supersticiones y no a conocimiento. Por lo tanto, ¿por qué se produce esto? Porque Europa se autoproclama como una fuente legítima de verdad. ¿Ya? Por lo tanto, la lógica de la epistemología decolonial es determinar que Europa en algún minuto se determina y se defiende a sí mismo como el ser europeo equivale a ser un sujeto racional. Mientras que al no ser europeo y no tener estas características finalmente de conocimiento, culturales, etcétera, incluso características físicas, se denomina como un sujeto inferior y digno de algo, incluso hasta objetivado, ¿cierto? Como un objeto de estudio que no tiene el mismo tipo de racionalidad. ¿Ya? Por lo tanto, se comienza a demostrar bajo esta epistemología decolonial, ¿cierto?, la crítica a este dominio occidental, en donde se determina que finalmente los seres humanos que no son parte del modelo occidental se vuelven animales, ¿ya? Entonces, esta colonialidad del saber que tenemos aquí como parte del método eurocentrista no es un accidente histórico, sino que es una estructura que regula qué saberes se consideran válidos y cuáles deben justificarse de forma permanente para ser de alguna forma tolerados, ¿ya? Entonces, la epistemología decolonial que va a hacer determinar cuáles son las críticas a este eurocentrismo, pero no solamente denunciar estas relaciones de poder, sino que va a cuestionar fundamentos lingüísticos, ¿cierto?, ontológicos para formular esta idea del conocimiento. Entonces, la idea de la colonialidad, perdón, de la decolonialidad es reconocer que de alguna forma se incluyó, se impuso un pensamiento en donde este pensamiento tenía ciertos criterios o parámetros del individuo con una razón universal, un lenguaje occidental que finalmente podía crear historia, conocimiento y realidad. ¿Ya? Entonces, en este sentido, la colonialidad del saber finalmente, Miñolo, por ejemplo, un filósofo argentino, lo menciona como que hay ciertos modos de percibir, de estar en el mundo, de narrarlo y de sentirlo, y que esto se representa bajo los pueblos originarios, ¿cierto? Pero que de alguna forma, bajo esta imposición europea, son desautorizados como fuentes legítimas de conocimiento y solamente se reducen a supersticiones. Por lo tanto, finalmente hay una invisibilización sistemática hacia estos grupos. De alguna forma, entonces, por este ideal europeo, ¿cierto?, de tratar de universalizar esta figura de un sujeto racional, la modernidad entonces comienza a fomentar también no solamente un ser humano con características eurocentristas, ¿cierto?, sino que además con un lenguaje incluso específico para demostrar conocimiento, sino que además lo representa como un varón blanco europeo letrado y propietario. ¿Ya? Entonces, este sujeto que representa el conocimiento y la verdad, digamos, incluso el reconocimiento del otro, finalmente inferioriza, ¿cierto?, no solamente a los pueblos originarios, sino que también a las mujeres. ¿Ya? Entonces, las mujeres se vuelven un cierto tipo de sector que es muy curioso, porque no solamente se necesita no ser parte de este ideal eurocentrista, sino que las mujeres, incluso aunque sean parte de este modelo de conocimiento europeo, igual son marginadas solamente porque ya no eran propietarias, ¿cierto? Y porque no eran parte de este conocimiento que finalmente se establecía en este modelo eurocentrista, ¿ya? Entonces la idea es que la idea de
la decolonialidad, ¿cierto? Esta hegemonía de definir lo que es la masculinidad, finalmente fue organizada siendo criterios raciales, ¿cierto? De alguna forma es muy curioso porque si lo vemos jerárquicamente, ya, estamos entonces, ¿cuál es el modelo de conocimiento o la persona que finalmente puede ser caracterizada como un sujeto que tiene el acceso al conocimiento, al saber, que puede ser reconocido ontológicamente? Es este hombre, este varón, ¿cierto? Blanco y europeo. El tema está que luego se marginan a los otros que no sean parte de este modelo eurocentrista, pero además se comienza a hacer una jerarquía en torno a que la mujer también está inferiorizada dentro de este mismo marco epistemológico, ya sea por un acceso incluso a la propiedad privada, ¿ya? Ahora sí, dentro de los márgenes de la racialización, perdón, voy a silenciar a alguien que tiene el micrófono encendido. La mujer entonces no solamente es marginada dentro de esta perspectiva de conocimiento, sino que incluso dentro de esta misma invisibilización, perdón, de hacia las mujeres, también se va a cuestionar finalmente que dentro de estos grupos de marginados o invisibilizados, quienes pueden tener mayor o menor tipo de reconocimiento, ¿ya? Entonces, se organiza de la siguiente manera. La mujer blanca finalmente es construida como un ideario de virtud, delicadeza y civilización, mientras que las mujeres indígenas y negras fueron situadas fuera de la feminidad moderna, incluso fuera de la humanidad plena, ¿ya? Por lo tanto, el feminismo hegemónico de esta idea de la mujer blanca construida como virtud, que incluso es curioso porque no solamente es un grupo que está marginado dentro de estos ideales de conocimiento, sino que además hay otro grupo que es aún más invisibilizado, que sería en este caso ser una mujer, en este caso afrodescendiente, por ejemplo, o de algún pueblo aborigen. ¿Ya? Entonces, esta idea es bastante interesante con respecto a quiénes son capaces de producir el conocimiento. Dentro del pensamiento decolonial se comienza a hacer una revisión histórica de que finalmente los idearios del saber, ¿cierto? Hasta los mismos lenguajes que utilizamos, la transmisión de conocimiento finalmente tenía que recurrir a ciertas características, ¿ya? ¿Por qué finalmente, por ejemplo, dentro de la época moderna, cuando comienza la expansión europea, no solamente se denomina como un cierto tipo de objeto de estudio, cierto, o de curiosidad misma de estos pueblos originarios, sino que además se comienza a imponer ciertas estructuras civilizatorias, ¿cierto?, para que estos grupos se adapten al modelo que finalmente debería ser el correcto. ¿Cuál es el problema? El problema es que por más que se educara, por ejemplo, a un pueblo originario, este pueblo originario, por más que adquiriera el lenguaje, los comportamientos, la relación con el resto de personas, aún así no tiene ninguna capacidad o posibilidad de ser reconocido por este pueblo, en este caso hegemónico occidental, ¿ya? Entonces, de alguna forma, la violencia que tenemos dentro de esta epistemología va erradicada en torno a que hay culturas superiores y hay culturas inferiores, en donde la superior es aquella que gana ciertas batallas y determina ciertas guerras, en donde se apropia finalmente de la cultura a quien de los vencidos, ¿cierto? Y finalmente impone su conocimiento, impone cultura, impone lengua, ¿cierto? Impone formas de conocer o incluso de relaciones políticas, ¿ya? Entonces, de alguna forma, esta necesidad de articular esta epistemología con el tema del feminismo decolonial es un cierto tipo de interés porque está totalmente relacionado con lo que yo les menciono sobre esta colonialidad del saber y apoderarse finalmente de los discursos de otros pueblos inferiorizados, ¿ya? Por lo tanto, la idea de imponer, por ejemplo, un lenguaje académico, la desconfianza hacia lo espiritual, la separación entre la razón y lo que es el afecto
afecto, el sentido, ¿cierto? La sospecha de lo comunitario, la exigencia de un tipo particular de escritura y argumentación, finalmente son uno de los objetivos de este eurocentrismo, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un feminismo hegemónico que sigue esta colonialidad de saber, ¿cierto? Que por más que las mujeres sean invisibilizadas dentro de la epistemología, de poder conocer, ¿cierto? De alguna forma surgen ciertos criterios para recalcar que aún así dentro de la misma invisibilización, las mujeres blancas europeas tienen mayor posibilidad de una racionalidad. Ahora esto no solamente surge en la modernidad ni en el acceso de finalmente este periodo de la expansión europea, sino que recordemos también que, por ejemplo, Aristóteles ya desde los clásicos nos advertía que las mujeres tenían una inferioridad racional que era prácticamente natural, si podemos utilizar este concepto, a diferencia de los hombres que tenían una racionalidad un poco superior, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, este diálogo en torno a la jerarquización de conocimiento se ha dado a lo largo de la historia. Sin embargo, en la epistemología feminista decolonial se critica esto, ¿ya? Entonces, de alguna forma, tenemos un parámetro en que Europa se expande, Europa se apropia de los pueblos que llega a conquistar, ¿cierto? Impone su cultura, sus leyes, sus formas de conocer, su idioma. Y luego de esto se comienzan a estructurar ciertas jerarquías en donde dentro de los marginados la mujer blanca tiene mayor poder que el resto. Por lo tanto, hay un cierto tipo de violencia nuevamente incluso entre los pueblos o grupos invisibilizados. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, esta epistemología feminista decolonial no es solamente una corriente dentro del feminismo, sino que es un intento de tratar de preguntarnos por los fundamentos mismos del conocer, ¿ya? Entonces, la idea es que es necesario reconocer cuerpos, memorias que han sido sistemáticamente negados, y esto va a significar aceptar que el conocimiento puede ser ritual, que puede ser afectivo, que puede ser narrado desde la mezcla lingüística, que puede emerger dentro de un cuerpo territorio, ¿cierto? Y que puede sostenerse en tensiones identitarias que no han sido resueltas, ¿ya? Entonces la idea de este feminismo decolonial es cuestionar finalmente la idea de la universalidad epistémica que ha propuesto y ha impuesto finalmente Occidente, ¿cierto? Y para dar un paso a una pluralidad de mundos capaces, ¿cierto?, de producir teorías desde sus propias cosmovisiones, ¿ya? El tema de esta epistemología, entonces, de colonial, es tratar de visibilizar cómo dentro de los grupos invisibilizados se fomenta nuevamente la violencia y la estructura jerárquica del conocimiento, ¿ya? Entonces, la idea es demostrar entonces que las mujeres racializadas se convierten no solo en víctimas, sino que en sujetos epistémicos cuya experiencia encarnada constituye una fuente legítima de teoría. ¿Qué significa esto? Que hay mujeres, ¿cierto?, que vuelven a ser un objeto de estudio, como son las mujeres indígenas, ¿cierto?, las mujeres afrodescendientes, ¿ya? Finalmente, ¿cuál es el problema de esta idea del pensamiento de la epistemología? Es reconocer que hay una herida que hay que estudiar, ¿ya? Finalmente, es situarnos, ¿cierto?, en que el lenguaje, ¿cierto?, el reconocimiento hacia ciertas cosas, hacia la cultura, hacia la memoria comunitaria, producen cierta sabiduría que el canon occidental no puede conocer, ni traducir, ni entender, pero que de alguna forma se ha encargado a borrar, ¿ya? Hay una autora que es Gloria Anzaldúa, que ella en su texto de La Frontera relata cómo ella es chicana, ¿cierto? Está en un sector entre Texas, ¿cierto?, en México, y que es muy cuestionado porque finalmente tienen un idioma, o sea, una pronunciación del inglés bastante particular, en donde ella dice que finalmente dentro de sus estudios universitarios, incluso llegan a un punto de avergonzarse de su propio idioma, ¿ya? O de su forma de expresarse. La idea es que se les note lo menos posible esta herencia
de aborigen, porque finalmente eso los hace inferiores. Entonces, de alguna forma, Gloria Anzaldúa lo que dice es que las personas bajo este criterio hegemónico occidental han logrado que se sientan avergonzadas de su propia cultura y de sus formas de conocer. ¿Ya? Por eso los mitos, ¿cierto? El conocimiento narrado, las leyendas, que son parte de los pueblos, ¿cierto? Pierden valor porque no son entendidas finalmente como una forma de conocimiento. ¿Ya? La idea entonces es recuperar un poco esta herida para ponernos a pensar, ¿cierto?, en cómo podríamos hablar de recuperar un poco estas formas de conocer. ¿Ya? Pero esta crítica entonces de colonial va a conducir al feminismo porque va entonces a cuestionar todas estas formas de conocer que ha impuesto Europa, ¿cierto? En donde vamos a tratar de evaluar incluso el lenguaje, ¿ya? Yo les traigo el ejemplo del lenguaje como una forma de conocimiento porque finalmente también fue un periodo de la modernidad donde el latín representaba un cierto tipo de estructura o jerarquía de conocimiento que permitía transmitir, en este caso, la realidad, ¿ya? Entonces, el idioma no solamente se demuestra como un medio neutral para comunicar ideas, sino que es un dispositivo político. ¿Ya? Europa se adapta entonces y se representa por medio de un idioma, por ejemplo, pensemos actualmente, o sea, el inglés, ¿cierto? Es un idioma altamente utilizado, ¿cierto? A nivel mundial por el alcance que han tenido países de habla inglesa, ¿cierto? Aunque ahora es muy curioso porque China, teniendo la mayor cantidad de la población mundial, digamos, no es un idioma quizás tan fácil de aprender o coincide, ¿cierto?, con la lengua que nosotros utilizamos, ¿ya? Pero de alguna forma hay que entenderlo primero. La epistemología, esta forma de estructurar conocimiento, no solamente se da en cómo yo comprendo y conozco las cosas, sino que hay ciertas estrategias para poder validar o no el conocimiento. Y en este caso, una es el lenguaje, el idioma, ¿ya? Entonces el idioma no solamente comunica ideas, sino que es un dispositivo político, es un cierto tipo de símbolo donde se determina qué es aquello que se puede decir y que puede adquirirse como conocimiento y quién está autorizado para producirlo es aquel que habla el idioma, quien por lo menos se reconoce como potencia mundial. Por ejemplo, en la expansión, ¿cierto?, de Europa, en este caso podríamos decir que el español en su momento, el francés en el otro momento y actualmente el inglés, ¿ya? Entonces, desde la conquista de América, el español, ¿cierto?, y el inglés posteriormente han adquirido hasta los días de hoy ciertas estatus como lenguas civilizadoras, mientras que las lenguas indígenas cada vez han sido más reducidas. De hecho, hay bastantes pueblos, no sé si a ustedes les pasa en su país, pero por ejemplo en Chile hay pueblos donde ya no se habla el idioma y finalmente se perdió y se perdió la cultura de estos pueblos originarios. ¿Ya? Entonces, estas lenguas civilizatorias son aquellas declaradas por los modelos jerárquicos de conocimiento, donde reducen a las lenguas indígenas a ciertos residuos del pasado, signos de atraso o ciertas formas primitivas de comunicación, ¿ya? E incluso, finalmente, Frantz Fanon, por ejemplo, dice que dentro de la forma de compartir conocimiento, el ser humano, el conquistador, le habla al conquistado en un lenguaje zoológico porque este conquistado no es capaz de comprender el idioma que finalmente le está transmitiendo y que además, finalmente, el idioma con el cual se está comunicando tiene que ser menospreciado, deshumanizante, ¿cierto? Y de alguna forma este mismo lenguaje zoológico implica tratar al conquistado como un animal, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, esta lengua hegemónica no solamente reorganiza la vida social y política, sino que también todas las posibilidades epistémicas de los pueblos colonizados, es decir, ¿qué pueden pensar?
cómo lo pueden pensar y ante quién ese pensamiento puede ser reconocido como legítimo. Por lo tanto, la colonialidad del lenguaje no es únicamente un proceso de pérdida lingüística, sino una forma de violencia epistemológica, en donde las lenguas originarias no solamente son desplazadas por razones prácticas, sino porque representaban, de alguna u otra manera, una forma de comprender el mundo, categorías ontológicas, conocimiento que finalmente no era acorde a lo que se quería entender dentro de este occidentalismo. ¿Ya? Finalmente, las lenguas indígenas contienen sentidos relacionales, espirituales y comunitarios que no tienen una traducción directa con el castellano, el inglés o el francés o cualquier idioma que en algún minuto haya sido parte de la representación del conocimiento. Por lo tanto, cuando las lenguas indígenas, ¿cierto?, son subordinadas, también son subordinadas las cosmovisiones que portaban. La traducción forzada finalmente constituye uno de los mecanismos más profundos de desposesión epistémica porque desplaza el lugar desde el cual un pueblo puede narrar su propia existencia. Por eso Gloria Anzaldúa, yo ya les mencionaba en su texto de La Frontera, cuando habla sobre lo difícil que es ser una mujer racializada y ve esta violencia epistémica, ¿cierto? En donde dice que la lengua es una marca corporal, ¿ya? La lengua describe, inscribe en la memoria, en el gesto, la voz, el acento, la mezcla de idiomas, la alternación entre códigos, ¿cierto? Son huellas de una historia. Eso es lo que nos dice Gloria Saldúa. ¿Qué pasa? La modernidad lo destruye. Las mujeres mestizas, indígenas, inmigrantes fueron constantemente corregidas por su mala pronunciación, por su castellano incorrecto o por su resistencia a abandonar su lengua materna, ¿ya? Entonces, Gloria Saldúa dice, el acento en este contexto se convierte en un signo de raza, de clase y de inferioridad epistémica. Por lo tanto, al demandarles a estas mujeres indígenas que hablaran como blancas, se les exige que pensaran desde las categorías blancas del mundo, en este caso categorías en contextualizada como esta epistemología, ¿cierto? De esta forma de conocimiento hegemónica que promueve Occidente. Por lo tanto, tenemos una relación entre lengua, cuerpo y poder que se hace cada vez más evidente, en donde el estilo de la escritura, la argumentación, la estructura el uso de conceptos, ¿cierto? En tradiciones occidentales se imponen como criterios de validez de conocimiento, criterios de validez epistémicos finalmente. Por lo tanto, cuando nosotros lo llevamos a este criterio, evaluamos el conocimiento según estos parámetros, finalmente se van a excluir todos los modos de narrar que emergen en la oralidad del canto, el testimonio, la escritura, la memoria corporal o de lo ritual. Por lo tanto, cuando una mujer indígena produce conocimiento desde la experiencia, desde la espiritualidad o desde el territorio, ese saber es frecuentemente reducido finalmente a un relato o a un testimonio emocional sin ningún cierto tipo de conocimiento, sabiduría o cierto criterio que podría corroborar de alguna u otra manera una sabiduría, ¿cierto? O un cierto tipo de alcance racional, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que exige esta hegemonía occidental? Adecuar el lenguaje académico, por ejemplo, a este parámetro que tenemos en este caso dentro de las lenguas predominantes del mundo. Por ejemplo, Walter Miñolo, un filósofo latinoamericano, escribe un texto en inglés, su primera edición, porque sabe que ahí recién va a tener su pensamiento una visibilidad más amplia que en el mundo del español. ¿Ya? Eso igual es curioso, finalmente. Entonces, el lenguaje no solo delimita quién puede hablar, sino porque configura lo que puede ser pensado en los conocimientos, cómo nosotros interpretamos la realidad. Incluso Miñolo dice que la colonialidad del saber finalmente es inseparable a esta colonialidad del lenguaje, porque la razón de la modernidad finalmente depende de un régimen lingüístico que determina finalmente que el mundo
pueda ser reconocido como racional en específicas características. Por lo tanto, cuando nosotros cometemos una desobediencia epistémica, por ejemplo, no hablar en ese idioma, ¿cierto? O incluso rechazar esta imposición de conocimiento, comienza una crisis de alguna forma. ¿Ya? La mezcla de lenguas, la ruptura de la sintaxis colonial, la inserción de palabras indígenas en textos académicos, la recuperación de registros poéticos y orales dentro del mundo, ¿cierto? Que podamos visibilizar, son de alguna forma intervenciones que van a desestabilizar este orden epistémico moderno. ¿Ya? Incluso Ansaldúa dentro de su texto escribe de forma fragmentada y bilingüe, lo propone como una crítica encarnada a este monopolio de conocimiento de la lengua colonial que ha sido impuesta, ¿cierto?, desde la modernidad. Por lo tanto, para ir cerrando un poco la idea, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de forma de conocer, hacemos jerarquías de quienes son clasificados para permitirse conocer y quienes no, y aquellos que no deben adaptarse a un modelo impuesto para poder adquirir un poco de este conocimiento. En este caso, las mujeres indígenas y mestizas son dentro de los rangos uno de los grupos más inferiorizados, ¿cierto? Porque al recuperar la lengua propia, ¿cierto? No solamente están protegiendo un patrimonio cultural, sino que quieren recuperar una forma de existir, ¿ya? De alguna forma, por ejemplo, en los pueblos mapuches dentro de mi país, el mapudungún no es una lengua referencial, es un modo de relación con la tierra, con los antepasados, con el tiempo. El desplazamiento no solo empobrece la diversidad lingüística, sino que empobrece la diversidad epistémica. Esas son las críticas que se le va a hacer entonces a esta lengua tan enriquecedora de vida que es el mapudungún. ¿Ya? Entonces, hay ciertos estudios culturales, incluso actualmente, de una educación intercultural, donde hay un esfuerzo de alguna forma por rescatar la cultura indígena sin devolver la lengua, lo cual finalmente podría ser complejo entonces para recuperar el conocimiento. Porque si finalmente nosotros estamos hablando de epistemología, también estamos hablando de un lenguaje con el cual podemos conocer o adquirir en este caso los conceptos. Por lo tanto, desde una perspectiva feminista decolonial, cuando hay una pérdida de la lengua, es una pérdida finalmente de identidad, de historia, de cultura. No podemos nombrar el mundo desde categorías culturales propias del pueblo indígena, ¿cierto? Sino que se debe hablar desde un lenguaje colonizador. ¿Ya? Y cuando se nombra se utiliza el lenguaje de un colonizador, se piensa, se siente y se vive desde ese marco. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de recuperar, por ejemplo, la lengua de un pueblo indígena, ¿cierto? No solamente son sonidos o modos de transmitir información, sino que también representa un habitar el mundo, ¿cierto? Porque la violencia lingüística es una violencia corporal, territorial, es una fragmentación, una fractura que desconecta a estos pueblos de sus genealogías y les impide narrar su propia experiencia desde marcos epistémicos propios. ¿Ya? Entonces, cuando finalmente yo presento esto, me hago el énfasis en que no basta con insertar ciertas voces indígenas en discursos académicos, sino que hay que transformar las estructuras del decir y del pensar. ¿Qué quiere decir esto? La lengua no puede ser solo un medio de transmisión del conocimiento, sino que también debe ser un espacio de reapropiación y de resistencia. ¿Ya? Y ahí donde finalmente, donde esta lengua dominante eurocentrista, ¿cierto?, intenta homogeneizar la mezcla, el acento, etcétera, un montón de otras maneras, las mujeres racializadas finalmente no recuperan su voz y producen conocimiento desde la herida, desde el territorio y desde la memoria. Incluso la epistemología, digamos, decolonial critica que
cuando Europa llega desde la conquista de América, ¿cierto?, a expandir su territorio, también esta epistemología transita, ¿cierto?, y se ve hasta los días de hoy, en donde nosotros, por ejemplo, dentro de la filosofía o el mundo latinoamericano, somos abiertamente cuestionados por nuestra sabiduría. La gran crítica de la filosofía latinoamericana es cuestionar si existe o no, porque de alguna forma la tradición le ha dicho de que su filosofía no existe porque toda la filosofía la hacen desde Europa. Entonces, ¿cómo va a poder ser originalmente latinoamericana si todos sus parámetros de conocimiento han sido transmitidos, ¿cierto?, por la hegemonía de Occidente que tanto critican? ¿Ya? Entonces, cuando yo vuelvo a la pregunta del principio, el problema de la epistemología feminista decolonial, pensamiento situado y cuerpos desplazados, lo que quiero hacer entender finalmente que con estas formas de conocimiento que llegan a imponerse desde la expansión de Europa, ¿cierto? Con modelos idearios, la ilustración, ¿cierto? El antropocentrismo, ¿cierto? Las formas de conocer, el énfasis en la racionalidad, el tema de la escritura de la historia y la transmisión de conocimiento, la revolución industrial, etcétera, van a hacer un énfasis en que el conocimiento puede ser transmitido solo por algunos. Y esos algunos son personas que son reconocidas dentro de los marcos eurocentristas. ¿Qué pasa? Que si una persona, por más que no sea dentro de estos marcos eurocentristas, pero quiere adquirir estas capacidades, nunca va a ser reconocido como tal, siempre como un marginado, ¿ya? Finalmente, eso es parte de una de las críticas y aspectos que va a hacer énfasis, ¿cierto?, en esta idea de la epistemología, en donde no solamente vamos a marginar y vamos a segregar a aquellos que no conocen, sino que dentro de los que no pueden adquirir estos conocimientos eurocentristas, va a haber otra subordinación en decir, bueno, vamos a tener a todos los pueblos originarios, ¿cierto?, los pueblos indígenas, a las mujeres especialmente, ciertos tipos de culturas como musulmanas, por ejemplo, afrodescendientes, en donde vamos a tener dentro del rol de la mujer un cierto tipo de superioridad hegemónica, que son estas mujeres de igual marginadas dentro del sistema, pero en este contexto de feminismo, ¿cierto? La mujer blanca, europea, occidental va a ser el modelo de virtud, de representación ética, de comportamiento, de sabiduría, ¿cierto? Que la otra nunca va a poder alcanzar. Por lo tanto, el problema de la epistemología decolonial es que cuando tenemos pueblos invisibilizados, independiente de su género, ¿cierto? Hablemos de forma general, son animalizados, ¿cierto? Son hablados con un lenguaje zoológico en donde se pierde incluso el reconocimiento de sus características como persona y se vuelven, en este caso, bestias irracionales, impulsivas, que no tienen ningún cierto tipo de racionalidad o forma de transmitir conocimiento y de alguna forma pareciera ser irrisorio, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, los casos de los zoológicos humanos que comienzan a surgir posteriormente, ¿cierto? Entonces, finalmente, cómo esta forma de conocimiento se posiciona y termina siendo, de alguna forma, por ejemplo, el mismo lenguaje, un cierto tipo de estructura o medio para poder ejercer esa violencia, ¿ya? Eso es un poco de la presentación que tengo para hoy, ¿cierto? Podemos seguir dialogando ya más en las preguntas para darle espacio al otro expositor. Juan. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Bueno, primero agradecer por el tema muy interesante. Quería preguntarle si actualmente existe algún movimiento sudamericano que dé una alternativa, ¿no? Como un modelo epistémico ante el eurocentrismo. Mira, así como un grupo específicamente no tengo conocimiento, ahora sí sé que por lo menos desde el contexto en Chile, por ejemplo, hay ciertos, bueno, académicos y académicas especialmente dentro del ámbito educativo
que han estado implementando ciertas medidas interculturales para no menospreciar, ¿cierto? O tratar de que no siga ejerciendo esta violencia epistémica hacia los pueblos indígenas, ¿ya? Ahora sé que internacionalmente igual se hace, pero desde políticas más bien educativas, ¿cierto? O culturales en cuanto a ese resguardo, pero y tratar de visibilizar en la academia, ¿cierto? Estos diálogos o estructuras de pensamiento que hacen una crítica a lo tradicional y que de alguna forma proponen repensar desde el mismo territorio esta violencia. Bien. Hay un alcance que mencionó que el lenguaje es un medio de violencia también, ¿no? Eh, se está dando avance, por ejemplo, en relación a, por ejemplo, realizar trabajos de investigación con el lenguaje mismo del lugar, justamente para evitar, ¿no? una violencia sistémica. Sí, de todas formas la academia ha sido parte de uno de los medios con mayor cierto tipo de violencia epistémica, ya de incluso, claro, quienes pueden en este caso acceder al conocimiento y ser parte de esta divulgación, en donde finalmente hasta los días de hoy, por ejemplo, un paper en inglés tiene mayor tipo de visibilidad, ¿cierto? Hay revistas que tienen mayor tipo de indexación que las otras, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera, finalmente la academia, ¿cierto?, ha visibilizado un cierto tipo de grupo que puede en este caso ser conocimiento. O sea, por ejemplo, Leopoldo Sea dice, a ningún griego, ningún francés, ningún inglés se les cuestionó su filosofía, como, ¿por qué a nosotros sí? Y es finalmente porque el idioma, ¿cierto? Y la estructura de la historia se ha logrado, se ha jerarquizado en base a esta epistemología, a esta forma de pensar. Sí, porque también se tiene la idea de que, por ejemplo, los artículos publicados en inglés son más destacados, son más importantes, ¿no? Como que ahí creo que también hay un tipo de violencia epistémica en relación al idioma. Sí, de hecho, por ejemplo, los mismos artículos, por ejemplo, que están escritos en español, igual te piden un resumen en inglés, un abstract, ¿cierto? Entonces, de alguna forma es como igual, aunque no te estemos obligando a escribir en inglés, ¿cierto? Dentro de estas publicaciones, de todas formas, como que le estamos pidiendo que igual una persona de habla inglesa, ¿cierto? Tiene que poder acceder de alguna u otra, aunque sea en un pequeño resumen, a tu artículo. ¿Ya? Y esto es muy interesante. Nosotros tenemos que adaptarnos a eso, pero las personas de habla inglesa no tienen la obligación de aprender español, o sea, no es parte de su cultura de conocimiento necesitar, ¿cierto?, expresarse en español, sino que el que hable español, por ejemplo, o cualquier otro tipo de idioma que sea como dentro de estas características inferiorizadas, tiene que adaptarse a este inglés, ¿cierto?, para poder comunicarse finalmente. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Como que no hay un abstract en español que ellos tengan que hacer, ¿no? Y como que ya, sí, sí, muy cierto. Bueno, Muchas le gracias, comento también Juan. Sí. que aquí en Perú hay algunas universidades que, creo que la San Marcos, ¿no? Que está promoviendo investigaciones del mismo idioma. Creo que se han hecho disertaciones en quechua y así, ¿no? Como que se está dando una resistencia al dominio de estos idiomas como una forma de que están tratando de superar eso, ¿no? Sí, mira qué interesante, no sabía. Igual yo sé que, por ejemplo, en México se hacen harto, por lo menos la Universidad Autónoma de México, como que igual trata de recuperar un poco la cultura indígena, ¿cierto?, del territorio. Y es muy interesante porque al final igual siento que es una medida importante para el país, ¿cierto?, para el territorio, porque es una forma finalmente de no perder la historia del pueblo, ¿cierto?, de la geografía, de la educación. Ahora también, cierto que siento que la globalización también ha afectado mucho a la pérdida de identidad cultural. Entonces, igual yo creo que es una forma como de recuperar aquello, lo poco que queda, para que no se pierda y no se olvide.
Sí, muy de acuerdo con ese punto. Muchas gracias por responder las preguntas y también por la exposición. Muchas gracias, Juan. ¿Mapi? Sí, hola, buenas noches con todos. Desde Perú. Eh, Muy cierto lo que dices, ¿no? La lengua comporta una gran cantidad de conocimientos de un determinado pueblo y es parte de su identidad. Al perderse una lengua, se pierde mucho, mucho conocimiento. Nosotros en el Perú tenemos 48 lenguas oficiales reconocidas, de las cuales 44 están en la Amazonía y 4 en los Andes. Lo que acaba de decir el compañero, sí, en la Universidad de San Marcos hay ya sustentaciones de tesis para graduarse profesionalmente que se han hecho en quechua, pero es muy poco todavía. Pero además, yo quería traer a colación que si bien el lenguaje comporta mucho de las características de una sociedad, pues hoy día el lenguaje ha variado enormemente y en todos lados. Hemos visto que vemos o asistimos, ¿no?, que hay un gran ascenso a los grupos ultraconservadores, de ultraderecha y hasta fascistas. Y esos grupos tienen también un determinado lenguaje dentro de nuestra sociedad, violento, agresivo, de disminuir y de desconocer al otro en su forma de pensar, de vivir, de expresarse, de vestir, de espiritualidad. Y es una gran pena, porque considero que es un retroceso a nivel mundial, podríamos decir así, ¿no? Un gran ejemplo lo tenemos en Europa. Hay un ascenso de los partidos ultraconservadores que han tomado gobiernos, ¿no? Sus pueblos los han elegido y sus gobernantes están ahí. Esta semana, entre jueves y viernes, vi en el noticiero de un canal español que movimientos fascistas se paseaban tranquilamente por las universidades, pero no para una convocatoria social, sino más bien para segregar, tachar al otro, disminuir al otro. Y es una gran pena que estemos asistiendo a estos espectáculos, diríamos así, ¿no? ¿Y qué nos queda? Resistir y, bueno, reafirmarnos en nuestra identidad, en nuestras costumbres, valorar a nuestras tradiciones, pero al mismo tiempo sin perder, ¿no?, una mirada. Ha dicho bien que el mundo global, pues, nos ha traído todo esto, ¿no? Y muy interesante tu exposición. Gracias. Muchas gracias por todos tus comentarios. Muy interesante la información que me das del reconocimiento, en este caso, en tu país, ¿cierto?, de las lenguas. Acá es muy, o sea, muy irónico, ¿cierto?, porque se reconoce la libertad, por ejemplo, dentro de la Constitución de la expresión de los pueblos indígenas, pero no hay ninguna información específica del reconocimiento de ciertos idiomas. De hecho, parte del proceso, no sé si ustedes saben, pero hace un tiempo atrás Chile estuvo en un proceso constitucional, ¿cierto?, en donde se hablaba de un Estado plurilingüe, ¿cierto?, donde su idioma oficial fuera el castellano, pero los idiomas indígenas igual son oficiales en sus territorios y en zonas de finalmente alta densidad poblacional de cada pueblo y nación indígena.
Ya al final eso no se logró porque no hubo cambio de constitución, pero Chile está muy al debe con el reconocimiento de sus pueblos indígenas. Y con respecto a lo que mencionas también de las estructuras de poder, ¿cierto? Este lenguaje político determinante es muy interesante porque dentro de el idioma, ¿cierto? Los conceptos que nosotros utilizamos como estrategias políticas evidentemente pueden demostrar finalmente una violencia hacia el otro, ¿cierto? No es, o sea, yo siento que no es algo tanto que sea desde hoy, sino que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, especialmente cuando han habido presencias de ciertos totalitarismos y finalmente se expone, por ejemplo, un enemigo público, ya este enemigo público que se quiere castigar, someter, expulsar, etcétera, se le determina, se le denomina con ciertos conceptos a los cuales finalmente genera que las personas que puedan ejercer violencia hacia ellos no sientan un cierto tipo de remordimiento, porque, por ejemplo, no lo atribuyen como un igual. No sé, por ejemplo, el tema de las dictaduras en Chile, el tema de declarar el cáncer marxista, ¿cierto? Y de alguna u otra manera este lenguaje, estos conceptos se generaban como un cierto tipo de mecanismo político en donde una yo no reconozco al otro como un igual, sino como un cáncer, ¿cierto? Que hay que exterminar, ya un problema, un enemigo público que finalmente se declara estatalmente y se erradica. Entonces, el tema que tú tocas es muy interesante porque, claro, no solamente el lenguaje se utiliza como para declarar conocimiento de quiénes pueden o cómo pueden conocer, sino que también se transforman en ciertas estructuras políticas para demostrar un cierto tipo de ideología, ¿cierto? O de relación pública entre ciudadanos. Hilder, ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches, grupo. ¿Sí me buenas escuchas? noches. Sí, súper bien. Entonces, las participaciones de los compañeros y también la participación de usted, primero que nada, felicitarte por la exposición y nada, a más allá de preguntarte, bueno, yo te hablo de Perú, ¿no? A más allá de preguntarte si estamos hablando sobre el tema del lenguaje y sobre el tema de cómo es que esas doctrinas, ¿no? Que tanto se hablan desde la teoría de colonial, ¿no? Han afectado sobre todo no solo a países como el Perú, sino a todos los países de habla hispana, ¿no? Y como para resumir un poquito, creo yo que si bien es cierto, hoy en día hay universidades como por ejemplo en Perú o también hay en otros países, ¿no? Como en el Paraguay, como por ejemplo, mismo en el Brasil también, que ya están publicando así tesis, maestrías y doctorados en los idiomas indígenas. Mm, pero aún pienso que todavía es muy blandengue, ¿no? Muy suave, porque las limitaciones son muy grandes, ¿no? Dado el tipo dado el tipo o sea, la cantidad de poblaciones de habla indígena son muy pocas. Y uno de los factores que hace que estos problemas se agraven cada día más es justamente la estructura y la educación. Dado como, por ejemplo, de que si estamos hablando de una comunidad indígena, sea mapuche, aymara, quechua o quichua o lo que sea, no toda esa población llega a la universidad. Entonces, ese es un problema gravísimo, ¿no? Que tenemos como estructura dominante, ¿no? Por no llamarle así, ¿no? Y fíjate que hay un tema que quien te habla lo viene estudiando desde la universidad y es el tema del campesinado. Justamente estábamos hablando de cómo es que la estructura dominante, por medio de conceptos, nos matizó estructuras. Y uno de los problemas que inclusive eh, he discutido, inclusive le he planteado con amigos de San Marcos, imagino que aquí hay amigos de San Marcos, así de las universidades, ¿sí?
es justamente problematizar ese concepto, ¿no? Porque, como por ejemplo, te cuento, con la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado acá en el Perú, yo no sé cómo habrá sido en otros países, pero no he escuchado así un tanto por ciento que han sido así como la que el Perú tuvo. De la noche a la mañana, el concepto de indígena se lo cubre por el concepto de campesino. Y justamente fue porque el concepto de indígena era un concepto como que de inferioridad o era un concepto como que la población, por no decirlo así, criolla o mestiza, entre comillas, no se sentía conforme, ¿no? Y mismo hasta los propios indígenas. Y es por eso que mediante una ley, em, Juan Velasco Alvarado dice, bueno, en estos momentos, este, los pueblos indígenas dejan de ser campesinos y perdón, dejan de ser indígenas y pasan a ser campesinos. Y fíjate, hay una peculiaridad tremenda, y le agradezco más bien a la colega que participó anteriormente, y plum, me hizo que se me ven ese chip, ¿no? Y fíjate que ya han pasado más de 50 años y esa estandarización de la cultura o homogeneización de la cultura ha hecho que las estructuras de la identidad en los pueblos, sobre todo en los pueblos andinos, como también en los pueblos costeros, que antes se definían indígenas, hoy en día ese concepto ha dejado de existir, ¿no? Y como ya lo dijo la colega, hoy en día, como por ejemplo, para hablar de indígenas en el Perú, solo se les llama pueblos indígenas a los pueblos amazónicos, cuando en realidad esa es una equivocación tremenda, ¿no? Porque en realidad hablar de ese concepto estamos hablando de un concepto mucho más potente, mucho más diverso. Entonces, fíjate, Andrea, que acá tenemos ese problema muy vigente todavía, pero infelizmente en las ciencias sociales, y llamémosle así, en las humanas, sobre todo en el tema de la antropología, em, aún estamos muy flacos, ¿no? Para tomar estos temas porque mayormente pasa por corrientes de ideologías, ¿no? Y uno de los problemas de estas doctrinas justamente son las ideologías que vienen de Europa, como por ejemplo el marxismo, el leninismo, porque ellos no trabajan con la categoría indígena, porque ellos trabajan con la categoría de campesino, porque como ustedes sabrán aquí, colegas, la categoría de campesino es un concepto netamente burgués, es un concepto netamente donde el agricultor se lo ingresa al sistema capitalista mediante el trabajo y mediante la producción, ¿no? De su fuerza de trabajo. Entonces, como para ir terminando mi participación, aquí en el Perú hay un movimiento, y los colegas peruanos posiblemente lo hayan escuchado, posiblemente también usted, que se llaman rondas campesinas, mira. Como por ejemplo, este movimiento de rondas campesinas, y aquí te podría dejar un pequeño, una pregunta, ¿no? Para que puedas más o menos reflexionar al final. ¿Hasta qué punto, como por ejemplo, ese concepto de feminismo latinoamericano puede ser adaptado a estos movimientos, ¿no? Que déjame decirte o sea, su nominación son campesinos, pero que en el fondo, en su estructura, son culturas que como fueron apagadas, pero al mismo tiempo residen en conceptos autóctonos, ¿no? En conceptos autóctonos, en conceptos indígenas, y que justamente estamos hablando de costumbres, de formas de vidas, inclusive hasta de cómo ellos miran su mundo de la vida, ¿no? Como diría Milton Santos, un amigo brasilero, justamente cómo es que ellos trabajan esa forma de ese buen vivir que hoy en día es muy conocido, no teóricamente en América Latina. Pero fíjate que ese movimiento en el Perú aún no ha trascendido, ¿no? No ha trascendido como otros movimientos, ¿no? que hay en América Latina, eh, donde la mujer pues tiene una presencia fuertísima en el tema de hacerse preservar, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo por ahí, fíjate, lo dejo por ahí. eh, pero sí, déjame decirte que esta idea de la crítica del campesinado y el indígena de forma general, no es un tema aislado, sino que el mismo Quijano inclusive fue el primero en denunciarlo, ¿no? Cuando él critica, ¿no? a la Confederación
a la Confederación de Organizaciones Antiminería, ¿no? Porque él dice, ¿no? Estos pueblos que son afectados por la minería en el Perú deberían de llamarse Confederación Indígenas y no, no confederaciones campesinas, ¿no? Entonces, más bien lo dejo por ahí. Fue una breve reflexión sobre lo que estás hablando, estimada Andrea. Así que nada, felicitaciones por tu trabajo y a seguir para adelante. Saludos cordiales a todos. Gracias. Muchas gracias, Gil, por todos tus comentarios, ¿cierto? Bastante oportunos y muy interesantes, enriquecedores, ¿cierto? Al diálogo. Ahora, ¿qué puedo agregar yo dentro de esos comentarios que son bastante oportunos? También a otros aspectos políticos bastante interesantes, que podría ser como la idea del reconocimiento. Por ejemplo, este problema de ya los campesinos, ¿cierto? Y los pueblos indígenas, de alguna forma igual desde ámbitos políticos. Por ejemplo, hay un autor que es canadiense, que es Charles Taylor, que él habla de las políticas del reconocimiento y problematiza la idea de cuando se quiere, digamos, integrar con un mal reconocimiento a ciertos grupos que han sido quizás marginados o violentados o que no han tenido el reconocimiento debido como un cierto tipo de salvación o cierta medida que podría ser provisoria. El tema está que efectivamente nosotros ya lo incorporamos dentro de un diálogo que ya no es tan excluyente al que había anteriormente, pero de alguna forma sigue siendo marginado porque no se les da las características que merecen, sino que nada más se les da un mal reconocimiento, el cual puede seguir evidenciando nuevamente violencia. Por eso finalmente Quijano denuncia eso, o sea, como, y lo mismo, la misma problemática que tú mencionas, o sea, de alguna forma estas estructuras incorporan un cambio, ¿cierto? Pero no es un cambio oportuno ni evidencia finalmente un reconocimiento debido a estos pueblos indígenas. ¿Ya? Pero sí, o sea, ese comentario para agregar finalmente a las ideas que tú mencionas podrían ser una estructura interesante de dialogar de cómo integrar finalmente estas medidas políticas, ¿cierto?, a un cuestionamiento hacia estas formas de conocer o entender dentro del ámbito político. Eso podría agregar dentro de tu comentario, Hilda. Gracias, Andrea. Te cuidas. ¿Se encuentra James Dinarte en esta sesión? Hola, aquí estoy, ¿se me escucha? Sí, se escucha. ¿Tiene alguna diapositiva o algo para presentar? Sí, voy a intentar compartirla. No se me ve la pantalla porque, perdón, la cámara tuve un problema bueno, desde hace rato tuve un problema con la computadora y como que es una cuestión de la memoria y como que si está muy llena la memoria se desactiva una aplicación y en este caso fue la cámara y por eso pido disculpas. No se pierden de mucho, pero era para que supieran. No sé si me pueden confirmar si se ve. Yo no estoy viendo nada por ahora, pero no sé si soy yo. No, no está compartiendo pantalla. Ok, entonces. Pero ahora está cargando algo, Eh, así que... Ok. ¿O no? a ver, hay que esperar. A ver, Ahí sí. listo. Ok, listo. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, se ve súper bien. De acuerdo. Comenzamos con la segunda ponencia por parte de James Dinarte, que es estudiante de la Universidad de Costa Rica. Adelante. El título es El problema de la objetividad y la subjetividad del sentimiento trágico de Miguel de Unamuno. Este es el ensayo más famoso de este señor. Tiene obras como La agonía del cristianismo, en torno al catecismo, al casticismo, perdón, una obra de carácter filológico donde él analiza el origen de la lengua vasca. Tiene otro título como Meditaciones del Quijote, donde hace una reflexión casi que
nacionalista, voy a decirlo así en un buen sentido, de España por la figura del Quijote, y tiene que ver mucho, ¿no?, con este cuestionamiento del papel de España en la cultura europea, si realmente la filosofía española en la lengua española puede ser considerada como pensamiento filosófico, al igual que en Alemania o Grecia. Decía entonces que esta es una edición de este libro. El título es Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. Y les mencionaba que yo tengo una edición del 2013, 100 años después de la publicación que se hizo de esta obra, donde Miguel de Unamuno trata temas de corte psicológico, religioso, filosófico, metafísico y hasta teológico. Cabe destacar que la figura de don Miguel de Unamuno es una figura un poco polémica, problemática, un poco escandalosa, ¿no? El contexto donde este señor escribe su obra, donde se destaca como un autor, novelista diría él, poeta, escritor de retratos de paisajes y demás, en la generación del 98 en España, donde hay nombres de escritores como Antonio Machado, don Pío Baroja y Valle Inclán. Entonces, les decía que el capítulo del que me gustaría hacer énfasis hoy en esta exposición y del que agradecería muchísimo comentarios, críticas o refuerzos, por decirlo así, a esta lectura, a este comentario que hago yo del texto de don Miguel de Unamuno. El primer capítulo se titula El hombre de carne y hueso. Yo decía que ahí se ve la vena poética de don Miguel de Unamuno, cómo intenta relacionar, o por lo menos con un lenguaje colorido en su ensayística, para proponer su filosofía. Leo así muy rápido lo que menciona Unamuno en ese primer párrafo del primer capítulo de ese libro. Dice: Homo sum nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino, y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto. Soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño, porque el adjetivo humanos me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano, ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo concreto, el hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, sobre todo muere, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdaderamente hermano. Porque hay otra cosa que llaman también hombre, y es el sujeto de no pocas divagaciones más o menos científicas, y es el bípedo implume de la leyenda, el zoon politikon de Aristóteles, el contratante social de Rousseau, el homo economicus de los manchesterianos, el homo sapiens de Linneo, o si se quiere, el mamífero vertical. Un hombre que no es de aquí o de allí, ni de esta época o de la otra, que no tiene ni sexo ni patria, unidad, en fin. Es decir, un no hombre. El nuestro es el otro, el de carne y hueso. Yo, tú, lector mío, aquel otro de más allá. Cuantos pasamos sobre la tierra. Y a este hombre concreto de carne y hueso es el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda filosofía, quieranlo o no, ciertos sedicentes filósofos. Esa es la primera página del capítulo de don Miguel de Unamuno. Aquí yo intenté hacer un resumen del objetivo de esta ponencia, ¿no? Como tema principal, el sujeto de carne y hueso de Miguel de Unamuno, que se usa, que me parece por lo menos destacable en ese contexto español, ya con la caída de las últimas colonias que tenía España en ese momento, en un contexto del apogeo y me atrevería a decir ocaso del racionalismo positivista en España, con personajes como Enrique Krause. Cabe destacar que Unamuno era un gran lector de Hegel. Bueno, creo yo que era un gran lector de Hegel, de Spencer, de Darwin, y intentó, se puede consultar una edición muy bonita que sacó la editorial Salamanca hace 8 años, 9 años, sobre sus cuadernos de juventud, donde se puede palpar más directamente
a este Miguel de Unamuno positivista. De hecho, tiene un título que se llama Filosofía de la Lógica en esa antología, por decirlo así, de sus cuadernos. Son casi 40, 30 páginas y ahí se puede ver este deseo que tenía él por comprender de una forma racional, por decirlo así, el mundo, y que yo creo que, bueno, ese podría ser un trabajo para otra ocasión. Se marcaría un buen análisis de cómo cambia de esa posición de corte racional, muy positivista, diría alguien, a una tan poética o emocional, como él mismo dice, en este libro que nos ocupa. Decía entonces Unamuno que para él esta figura de el sujeto de carne y hueso es el punto realmente de la filosofía, que toda persona que hace filosofía debería pensar realmente en este sujeto de carne y hueso que es uno mismo, una misma, la persona que está, a mí me gusta decirlo de una forma como aprendí en los estudios de teoría literaria, la voz poética, la voz filosófica, ese yo filosófico, debería tener en cuenta esto, ¿no? Y aquí es donde se introduciría el conflicto entre razón, subjetividad, ¿no? Unamuno dice que este error de la tradición filosófica, ahí citaba a Descartes, a Platón, perdón, bueno, Descartes podría ser otra referencia, Aristóteles, varias figuras que él llama abstractas o que no son realmente un ser humano, oponiéndolo, pues no, como hemos llamado esto en la tradición filosófica, a la emoción, a el sentimiento, esa convergencia de voluntades, por decirlo de alguna forma, entre razón y emoción, objetividad y subjetividad. Y bueno, esta es una idea que podría ser debatida de alguna forma. Sí se puede usar este concepto en el estudio o el repaso de la filosofía aplicada actual, que cabe decir que a pesar de que Unamuno dijo esto en 1913, como nos explicó la profesora en la ponencia anterior, esto ya se hizo de una forma mucho más directa, precisa, oficial, como quieran decirlo, en teóricos, teóricas, en personas que estudiaron desde la perspectiva de colonial y feminista. Creo que ahí se ve, por lo menos a mí me interesaría utilizar esta herramienta o este sujeto, perdón, que Unamuno postula de una forma, porque es gracioso ver que él trabaja con esta supuesta objetividad que él llama, que correctamente, si uno realmente fuera una filosofía realmente adecuada a las necesidades vitales, él dice que esa es una filosofía realmente objetiva, ¿no? Que realmente da cuenta de la vida, y que cualquier alejamiento de esa premisa es un error, es una abstracción. Él decía, por ejemplo, con Kant, ¿no? Que el Kant de la crítica de la razón pura, tal vez una lectura muy apresurada, que es Unamuno, que apostaba por la razón, por algo innegable que pudiéramos usar para conocer. En la crítica de la razón práctica lo deja, ¿no? Él dice que hace un salto, o sea, y postula a Dios como garantía para el alma, para todas estas cosas, que ustedes lo conocerán. Y ¿por qué pasa esto? Dice él, dice porque Kant no pudo conciliar las necesidades del hombre Kant de carne y hueso, que como cuentan las historias sobre la gran precisión que tenía Kant para su rutina diaria, con el profesor de filosofía. Y bueno, repasando un poco, pensadores y pensadoras que han hablado sobre la interpretación de Unamuno, se me viene a la mente ahora del contexto español nada más, María Zambrano, que en el texto titulado Unamuno explica de una forma muy adecuada la definición de la filosofía poética o la razón poética, que ella ha trabajado muchísimo, y
que también uno puede leerlo en ciertas, no tal vez de una forma tan directa y esquemática, por lo menos para mí, de una forma muy correcta como lo hace ella, como lo hace Unamuno, que es un escritor colosal, tiene una obra oceánica, diría un profesor de mi universidad, pero es un texto, como decirlo así, poético. No lo digo como algo asistemático o que no tenga, era un gran escritor, pero no comparte la sistematicidad de personas como Aristóteles, Spinoza con su ética geométrica y demás pensadores que conocemos. Y bueno, está también en el contexto español Julián Marías, Ferrater Mora, que también han tratado de entender cómo Unamuno se puede ubicar en alguna área de la filosofía. Cabe decir que Unamuno es más leído o considerado leído en el aspecto literario. Yo decía ahora que, por ejemplo, en la carrera de Filología Española en la Universidad de Costa Rica, se estudiaba como literato, no como pensador. De hecho, este proyecto como tal, ha sido un poco gracioso intentar proponerlo en la Universidad de Costa Rica, por esto mismo que mencionaba anteriormente la profesora Andrea, ¿no? Que realmente personaje o filósofo o filósofa se puede estudiar en la carrera de filosofía por eurocentrismo, que también Unamuno era no español, ¿no? Formaba parte de este ideal abstracto, esta razón eurocéntrica que mencionaba anteriormente la profesora. Y bien, básicamente, por decirlo así, mi estado de la cuestión es intentar alejarme de lecturas literarias, fenomenológicas, existenciales. Y me vino a la mente la mención que hace Sartre, por ejemplo, del existencialismo cristiano de Unamuno, y concentrarme en cuestiones más epistemológicas, de método, y ver hasta qué punto Unamuno puede ser considerado o analizada esta consideración epistemológica que hace. Hay unos ciertos objetivos, ¿no? Analizar ese concepto de carne y hueso como crítica de propuesta, ver a qué se refiere Unamuno con esto de realmente con la crítica que hace a la objetividad filosófica, si realmente podemos sostener o por lo menos ver su argumentación como algo concluyente, y ver cómo postula el sentimiento y la fe como dadoras de conocimiento, que cabe decir que esto es una cosa pues complicada, ¿no? Ver cómo él conoce, cómo accede a ese conocimiento que él menciona, por qué medios lo hace, y lo mismo que decíamos anteriormente, cuestionar este ideal epistemológico que es excluyente, ¿no? Es abstracto, como decía anteriormente, y contrastarlo con la tradición racionalista, o por lo menos a las personas de la tradición que Unamuno menciona realmente como exponentes de este concepto abstracto, de esta forma abstracta de hacer filosofía. Y ya queda claro que Unamuno aboga por una filosofía encarnada aquí y ahora, y no como un mero repaso histórico o doxográfico. Ya por eso se le ubicaba como existencialista. Bueno, aquí unos ciertos pasos de cuestión metodológica, acudir a un enfoque hermenéutico, que podría tal vez ser una parte exegética, ¿no? Para no ubicarse en esta teoría de interpretación que ya está muy cargada a nivel filosófico, sino recurrir al método exegético, y se sería por analizar sus textos primarios y buscar en la interpretación que se ha hecho. Aquí un gráfico rápido, por decirlo así, de un repaso de 20 artículos de los últimos 5 años que se ha hecho sobre este tema de Unamuno, ¿no? La bibliografía de corte existencial ocupa un 35%, la antropológica, metodológica un 45%,
y la religiosa o de filosofía de la religión un 20%, y que sería no adecuado discutir o dialogar con estas otras interpretaciones de corte metodológico, donde postulan cosas como que Unamuno tiene una filosofía metodológica, poética, una filosofía poética, o que usa otra forma de acceso al conocimiento, hasta se podría decir una epistemología existencial. Bueno, aquí hay una especie de resumen que creo que no se ve muy bien el esquema sobre el sujeto de carne y hueso, ¿no? Como decía anteriormente, ¿no? Es una crítica al racionalismo abstracto, se rechaza el cogito cartesiano, el homo sum ergo cogito, se critica a Hegel y a los espiritualistas, aunque Unamuno pues era un conocedor de la teología católica y protestante. Este hombre de carne y hueso apuesta por una filosofía concreta y vital, ¿no? Una filosofía que se ocupe de las necesidades existenciales del ser, donde haya un cierto aspecto de monismo, ¿no? Una unidad de cuerpo y espíritu, una primacía del sentimiento sobre la razón, ¿no? Una conciencia como ser, un conocimiento participativo, ¿no? Que la persona, deseando comprender esa situación trágica, ¿no? Porque Unamuno, no sé hasta qué punto lo podríamos llamar irracionalista, porque él dice que es claro que entre la razón y la emoción, entre la fe y la razón, entre la emoción y con el sentimiento sobre este ideal racionalista, hay una desproporción, ¿no? Nuestra mente, nuestra razón nos dice que solo podemos recurrir a lo tangible, a lo palpable. Esto lo digo en relación a lo que se ve acá del hambre de inmortalidad, ¿no? Que es un postulado que Unamuno dice de una forma un poco ligera, por decirlo así, ¿no? Él dice que esa es realmente la necesidad vital de todos los seres humanos, y que ese debería ser el concepto que debería investigar la filosofía, de una forma un poco subjetiva, ¿no? Parece primer capítulo de la metafísica aristotélica, Aristóteles dice que han dicho los presocráticos, y cómo él va realmente a enfocar la investigación filosófica, en este caso, donde postuló la metafísica. Y finalmente, en esta conciencia como serse, hay una reflexión sobre la vida, ¿no? Sobre el deseo de perdurar, de extenderse en la existencia. Uno dice que hay que recurrir a la conciencia y a la unidad, ¿no? Unidad en tanto que queremos perdurar, a pesar de que cuando dejemos de existir, nuestra conciencia, por lo menos, se esfumará. Pero prácticamente la postura de Unamuno se puede resumir en la apuesta sobre la inmortalidad y la desproporción que hay con respecto a la razón humana, que la razón humana llega a la conclusión de que esto no es posible, de que por más deseo de perdurar, de ansia de Dios, una apuesta por alguna visión escatológica, no se sostiene, y que esto es trágico, por eso el sentimiento trágico de la vida. El ver que no se puede alcanzar eso, que somos finitos, somos seres finitos, produce una angustia en el ser humano. Y aquí es importante destacar que si estudiamos la biografía, unamuniana, tal vez alguien puede decir que no hay que unir a los autores, a las personas autoras, su contexto con sus obras, pero Unamuno pasó numerosas crisis existenciales y nerviosas relacionadas con la religión, y que se puede ver, ¿no? Esta apuesta por lo religioso es una cuestión que él vivió muy profundamente, sin intentar ser injusto con su trabajo, por ahora. Bien, aquí hay otras menciones en los siguientes capítulos del punto de partida vital, donde él se plantea cuál es el objetivo, la teleología del ser humano, por qué existe el universo, cuál es la finalidad. El sentido del ser humano en su vida tiene que ver con la causa, ¿no? Cabe decir de nuevo que Unamuno era un
pensador sumamente religioso, con su versión o postura o forma de ver el catolicismo, que lo vivió muy intensamente, a pesar de que fue, ¿cómo se llama esto de la Inquisición? El índice de la Inquisición, perdón, este libro estuvo ahí por las posturas de Unamuno, ¿no? ¿Verdad? No sé si alguna persona aquí conoce la apuesta que hace la educación teológica católica sobre que la creencia religiosa es racional. Aquí está la influencia de Tomás de Aquino, hasta las referencias que hace el Aquinate a Aristóteles, pero que Unamuno dice, no, que estos son puras, él lo dice, son puras paralogismos, puras falacias, las pruebas de la existencia divina y lo que hace la teología. Que realmente la fe verdadera, la fe que vale la pena. Una profesora mía, que estimo mucho, que fue la que me enseñó Unamuno, lo decía como la fe del carbonero, ¿no? Que lo que vale la pena es la fe de la persona que no tiene este conocimiento, ese intento racional de justificar a Dios como lo hace una teología racionalista, sino ver la emoción, la necesidad de que Dios exista. Querer que Dios exista, lo dice. Y bueno, para volver a resumir un poco lo que hemos dicho, este sujeto filosófico, este yo filosófico, esta persona que filosofa, se ubica, ¿no?, entre dos caminos o dos posturas. La postura que estudiamos en la filosofía moderna, por decirlo así, un sujeto trascendental, como decía Kant, trascendental, digámoslo en este momento, como una cuestión un poco despectiva, ¿no?, según Unamuno, ¿no?, como un sujeto abstracto que no se enfoca en las necesidades vitales, según él, de características racionales, de una postura racional, es abstracto, piensa y luego existe, no al revés, y es un actor, espectador del mundo. Y luego está la propuesta de Unamuno, ¿no? El sujeto de carne y hueso es ya aquí yo lo defino como un sujeto de carne y hueso. El concepto, como lo dice él, es de hombre, carne y hueso, pero hasta ahí se ve, ¿no? El ideal, por decirlo así, que Unamuno, según él, apostaba por una realidad concreta, pero el solo decir hombre, carne y hueso, deja de lado la realidad de la persona humana, que no es solo el género masculino, o lo que consideramos el género masculino, y nuevas formas de ser. Es racional emotivo, ¿no? Unamuno no niega la racionalidad, pero ubica, según él, sus límites, es concreto y corpóreo, ¿no? Somos usted y yo. Este sujeto sufre y luego existe. Casi que la emoción, el sentimiento es una forma de conocer, de reflexionar, y actúa en un drama trágico al comprobar, ¿no?, esta desproporción entre, me gusta decirlo mucho así, desproporción entre la razón y la emoción. Esta propuesta de Unamuno es una razón que se encarna, integra la emoción, reconoce lo vital, asume la contradicción. Decía, ¿no?, que hay una gran referencia, un gran recurso a la fe, en contraposición a la razón, y que esto hace que nos sintamos de forma agónica, ¿no? No podemos compensar ese descontento, ¿no?, que nos da la fe, el sentimiento, porque la razón fija muy claramente los límites de nuestro conocimiento, ¿no? Pero Unamuno quiere ir más allá, y aquí el sentimiento es un motor. Y en el caso de la tradición racionalista, ¿no?, donde sería la razón pura, ¿no?, se supone que hay una objetividad, ¿no? Se elimina toda esta cuestión de subjetivo que lo podemos relacionar con el sentimiento, con la emoción. Y para Unamuno esto nos hace ser escépticos, ¿no? Solo podemos atender, solo podemos confiar en las cosas que vemos, percibimos, que podemos dar cuenta. Y la fe y la razón no son claramente opuestas, no hay un diálogo, una dialéctica agónica, como decía anteriormente, no una interacción agónica por el sufrimiento, sino que son claramente opuestas. Y el sentimiento no es una emoción, no,
es una perturbación, perdón, es algo que causa desconcierto. No como en la forma unamuniana, que es un motor, ¿no? Una posibilidad de actuar. Luego ya ahora de una forma tal vez un poco, y es desde lo más específico a lo general, ¿no? Esta filosofía sistemática que critica Unamuno, ¿no? Usa el tratado lógico para expresarse, es un lenguaje conceptual, perdón, es una estructura sistemática, tiene un solo sentido y busca una certeza de corte racional, ¿no? Demuestra verdades, construye sistemas y apuesta por eliminar las contradicciones. Y en el caso de la filosofía vital, aquí podría ser tal vez más específico la filosofía unamuniana, tiene múltiples géneros, ¿no? Unamuno intercala el ensayo de opinión, la novela, la poesía, y tiene varios sentidos, ¿no? Y busca ser auténtica, por lo menos, en las preocupaciones unamunianas, ¿no? Aquí podríamos tal vez decir que lo rescatable de Unamuno es defender a toda costa una filosofía subjetiva, no como algo negativo, eso no debería significar renunciar a la claridad, a la parsimonia, a una buena estructura argumentativa, al estudio de la lógica a la hora de argumentar, pero que no deje de lado las necesidades vitales, por decirlo así, del ser humano, que, bueno, para Unamuno, según él, es el deseo de inmortalidad, pero puede determinar muchísimas más formas. Y aquí recurro de nuevo a aprovechar la ponencia anterior a demostrar que en las epistemologías feministas y de corte de colonial esto ya se ha demostrado de una forma más clara y voy a atreverme a decirlo así, perfecta. Y finalmente esta filosofía de corte vital se enfoca en la existencia, hay un drama, ¿no? Una lucha en el conflicto, el sujeto filosófico de Unamuno es personaje trágico y no se niega la paradoja, sino que se acepta como un motor discursivo, me atrevería a decirlo así, como una forma de expresarse, de enunciar. Unamuno tiene, creo que es Unamuno, realmente no recuerdo la fuente, que dice que él no vende pan, él vende levadura, solo demuestra un conflicto, señala una cosa, pero no propone una solución. Un hombre muy poético, muy artista trágico. Y podríamos concluir esta exposición diciendo que la relevancia del sujeto de carne y hueso de Unamuno tiene que ver con una filosofía, o evita más bien una filosofía desconectada de la vida cotidiana, una filosofía más bien que debe aplicarse a la vida concreta, sería la de Unamuno. El problema de la modernidad con la búsqueda de sentido en los contextos, perdón, secularizados, que sabemos por lo menos que se intenta dejar esa postura teológica o teocéntrica. El sujeto trágico no se ubica o empieza como un punto de partida concreto para que cada persona no recurra a, por decirlo así, posturas externas, doctrinas externas, a buscar su sentido, su causa, como decía anteriormente, sino en construir ella misma, la persona, su sentido. Y bueno, decíamos, ¿no?, que es un precursor de epistemologías del conocimiento encarnado. Y bueno, ya que anteriormente con la ponencia de la profesora de forma magnífica se habló de cuestiones críticas, perdón, feministas, decoloniales, hermenéuticas, a ese sujeto limitante que excluye, que es sumamente abstracto. Una foto de Unamuno en el exilio, cuando fue exiliado por la dictadura de Primo de Rivera, si no me equivoco, a la isla de Extremadura. Se puede buscar la película La Isla del Viento, donde se trata ese conflicto de un Unamuno así, no sé si recuerdan esa frase, vencerán pero no convencerán, porque tienen la fuerza y toda esta cosa, ese discurso apócrifo, pero
que se liga a la figura de Unamuno en contra de este dictador. La recomiendo por si quieren conocer esta vida trágica de don Miguel de Unamuno. Y bueno, para concluir, agradecería muchísimo cualquier recomendación, crítica, mejora para empezar a escribir esta tesis. Concluyo con una cita del ensayo Cosas Veredes de la profesora costarricense Ana Lucía Fonseca, de esta maestra mía que decía que me enseñó a leer de esta forma desde la filosofía de Unamuno, y que me gustaría sistematizar en honor a ella esta propuesta de lectura, que tiene un ensayo sobre dichos refranes y otras andanzas filosóficas. No sé si este dicho, que las cosas dependen del cristal con que se mira, se conoce en sus países, eso remite al texto de Ramón de Campoamor, Las dos linternas, ¿verdad? Que en su libro Doloras y Humoradas, ese poeta español se refiere ahí a la figura, ¿no?, de Diógenes de Sinope, el cínico, que con una linterna en el día buscaba un hombre honesto. Leo la cita, es un párrafo, dos párrafos cortos, espero no aburrirles, y les recomiendo libros. Si alguien lo quisiera, se puede conseguir de forma digital, es de acceso abierto, me puede escribir a mi correo o ponerme un mensaje aquí por el chat para para enviárselos. Está en formato EPUB de una forma muy cómoda de leer en la editorial de la Universidad de Costa Rica. El final de este capítulo se titula Los ropajes del sujeto, y dice: en el epígrafe de su crítica de la razón pura, Kant cita ni más ni menos que a Bacon de Verulamio, al que se refería antes en ese capítulo la profesora, de nobis ipsis silemus, sobre nosotros mismos callamos o guardamos silencios. ¿Qué pretendía Kant con esto? Dejar claro desde el principio que su crítica del conocimiento científico se funda en un sujeto trascendental, no el de carne y hueso, aquí es clara la referencia a Unamuno, anclado en una sociedad y en una cultura específica, sino el sujeto hacedor de la ciencia, el homo faber de las ideas. Un sujeto purgado de toda condición histórica o personal que pudiera atarlo a alguna subjetividad particular. Sin embargo, nos lo recuerda Giovanni Papini en su obra El crepúsculo de los filósofos, que es la crítica a la razón pura transparente del sujeto que Kant tiene en mente cuando habla del sujeto trascendental. Un hombre alemán, adulto y pensante, que conoce la escuela racionalista del filósofo Wolff y que cree firmemente en la razón para descubrir el fundamento del conocimiento. Y es que cuando apuntamos a los ropajes del sujeto del conocimiento de la modernidad occidental, nos damos cuenta de que se trata de un cierto hombre, ni siquiera de todos los hombres, bien posicionado en la sociedad, individualista, racional, sano, blanco, adulto, ni niño, ni joven, ni viejo, y libre. Un sujeto excluyente, aunque se le presente como universal, situado en el ombligo del mundo, donde ciertos hombres, que no todos, y ninguna mujer, son los modelos para la reflexión y la acción. Muchas gracias. No sé si habrá alguna... ¿Se me logra escuchar? Sí. Sí, bueno, yo tenía una consulta con respecto a qué manera la filosofía de Unamuno sobre el sujeto de carne y hueso puede ser vista como una forma de existencialismo cristiano, y también cómo se diferencia de otra forma de existencialismo, según su perspectiva. Claro, sí, muchas gracias por la pregunta. ¿Quién fue? ¿Perdón, fue Luis o Carlos? Sí, ¿qué tal, Luis? Gracias, Luis. Vieras que esta mención de Unamuno como existencialista cristiano la hace Sartre, si no me equivoco, en el existencialismo es un humanismo. Y se le da ese titulillo de existencialista cristiano, ¿no? Porque en contraposición con él, con Sartre mismo, con Simone de Beauvoir, con Camus, claro, ¿verdad? Con Merleau-Ponty, bueno, no, ciencia cierta, no sé si Merleau-Ponty. Bueno, por lo menos no era católico como Unamuno, ese catolicismo que tenía Unamuno. Buscaban en el ser humano, ¿no?, ese centro, esa certeza, ese punto de partida en la filosofía. Pero de Unamuno, ¿no?, el problema era que siempre terminaba denunciando, según él, los límites de la racionalidad, y apostaba por Dios como descanso de esa angustia, de ese escepticismo que nos daba la razón como tal, esa razón abstracta. Para mí es una lectura limitada de Unamuno,
definirlo como un existencialista cristiano nada más, creo que tiene postulados interesantes, no por eso quiere decir que sean los mejores o los más adecuados para discutir, por lo menos, para esa levadura que decía yo que él da para que crezca la masa. No sé si responderá la pregunta o si esa era toda la pregunta, no recuerdo bien, perdón. Sí, sí, responde la pregunta. Bien, aparte de mí, ¿hay otra consulta o acotación? Muchas gracias. Antes que nada, felicitar al ponente James por su exposición en Unamuno. Yo la pregunta que tengo es referente a el planteamiento de Unamuno sobre el ser concreto del hombre o el sujeto, ¿no? Que, bueno, en esta cuestión de los términos, ¿no? De hombre sujeto ya hay una cierta diferenciación, ¿no? Hombre ya lo podemos ver más en un planteamiento antropológico y sujeto en un planteamiento epistemológico. Pero lo que quiero plantear es lo siguiente, ¿no? De que podemos ver que, digamos, como un supuesto en la filosofía, de que se trabaja con conceptos o con ideas, ¿no? Lo típico con la idea, digo, con la belleza, la verdad, el bien, y en este caso con el concepto de hombre o sujeto, ¿no? Pero quería preguntar si habría una cierta limitación en este planteamiento de lo concreto en Unamuno bajo ese supuesto, ¿no? Es decir, si ya la idea de hombre o de sujeto que nos propone Unamuno, que nos propone Estamento con lo de sujeto, no representa ya una cierta abstracción, ¿no? Y en este caso, ¿no? Ya sería también como una, en una cierta medida, contradicción con lo concreto, ¿no? Entonces, yo preguntaría, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia de lo concreto en la filosofía, siendo que se sigue trabajando con ideas o con conceptos? Claro, muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Y sí, exactamente, creo que esa es una crítica buenísima, por decirlo así, que Unamuno, bueno, yo creo que todas las personas que hemos estudiado filosofía sabemos de esta crítica que se le puede decir a la filosofía como algo abstracto, pero voy a usar una palabra, no sé si será pues, muy coloquial de Costa Rica, de ahí es lo que hay en la filosofía, así se trabaja, como muy bien decía usted, tenemos que recurrir a conceptos, esa interacción entre lo que podríamos llamar teoría, praxis o teórico y práctico, que es innegable. Y creo que sí, Unamuno, vuelvo a citar otro dicho, Unamuno se dispara en el pie cuando critica esto, ¿no? Dice que la filosofía es abstracta, dice que se ha equivocado cuando postula o cuando dice qué es lo que se puede conocer, pero llega él y postula otra abstracción, ¿no? Otro concepto limitado. Pero claramente creo que para mí por lo menos esa es la postura que la comparto totalmente a la hora de analizar, ¿no? Lo que hizo Unamuno. No me atrevería a decir, aún por lo menos es una tesis de licenciatura y el requisito es un texto corto, tal vez a nivel de una maestría o doctorado podría enfocar mejor a esto que conversamos, pero yo diría, no, que ese es el problema de Unamuno, ¿no? Supuestamente dice que hay un conflicto, no digo que sea una paradoja, creo que era antinema, que se decía, ¿no? Un conflicto, algo que no se puede comprender y resolverle, como decía no recuerdo cómo es el término perfecto, preciso, perdón, en la crítica de la razón pura sobre, bueno, si alguien lo recuerda, perdón, pero son estas cosas, ¿no? Que parece que no se pueden responder, que son un poco ilógicas, voy a decirlo así en un lenguaje muy coloquial. No creo realmente que Unamuno haga eso, ¿no? Pero sí, creo que ese es por lo menos el punto que le criticaría yo a Unamuno, ¿no? El sujeto carne y hueso es un recurso poético, encantador, ¿no? Por lo menos, a mí me gusta, ¿no? Cuando yo voy y compro un libro de filosofía, busco un autor, una autora que esté tratando una materia que a mí me guste, no sé, un tema que a mí me interesa mucho, por lo menos en filosofía política, es el Estado laico, por decir una cosa.
como un sujeto confesional, una persona creyente puede desenvolverse en un contexto sociedad laica. Pero eso es por mi vivencia personal. Creo que Unamuno sí, ahí la pegó, como decimos en Costa Rica, pero a nivel epistemológico, no, y como lo que decía usted, no es una cuestión antropológica, lo que es Unamuno, metafísica, más que epistemológica. Pues no, era una epistemología muy limitada, la de Unamuno, ¿no? Él conversaba con un colega ayer o antier, no recuerdo, de que Unamuno murió en 1936. Este libro lo publicó en 1913. Y este texto juventud que yo les decía, Filosofía de la Lógica, es de 1886. Y bueno, se perdió todo el avance epistemológico, de reflexión, de filosofía científica, por decirlo así, que ha llegado a nuestros días. Pero sí, muchas gracias, Carlos. Creo que es importante cocinar, por decirlo así, una crítica de ese apuntamiento que hace Unamuno ya de una forma más extensa, tal vez en una maestría. Bien, al parecer ya no hay más preguntas. Sí, Hilder. Adelante, Hilder. Disculpe. Una consulta muy interesante. Mira, tu ponencia, primera vez que escucho hablar de este autor, y más bien te quería consultar porque justamente me he descargado el PDF, sí, y justamente estaba leyendo las primeras líneas del primer capítulo y es muy interesante. Me hizo pensar en preguntarte, usted que es una persona que lo ha trabajado ya el texto y sobre todo que se dedica, ¿no? a este autor, ¿con qué otros autores con qué otros autores podemos relacionarlo, como se llama, a Unamuno? Pues es una de mi iniciativa porque me quedé pensando mucho en Nietzsche, ¿no? No sé si mi comentario estaría muy lejano, ¿no? Porque estaba leyendo unas cuantas líneas y tiene una forma de pensar como que, ¿qué te puedo decir? Como una cuestión fatalista, pueda que esté equivocado, no sé, pero que en el fondo tiene un trasfondo muy nítido, ¿no? Y solo eso, mira, y muy interesante, y gracias por el texto, estimado. Muchas gracias, Hilder. Sí, de hecho, lo invito a terminar el libro, Schopenhauer, pero bueno, Schopenhauer es otro que se podría relacionar con Unamuno. Él tradujo sobre la voluntad de la naturaleza. Hay una edición, bueno, por lo menos no sé si se podrá conseguir aún, se conserva en la biblioteca de la Universidad de Costa Rica, la Rodrigo Facio, de Alianza, hecha la traducción por Unamuno. Y sí, claro, Unamuno en este mismo libro se pelea, por decirlo así, con Nietzsche. Creo que Nietzsche murió en 1900, ¿verdad? Si no me equivoco. No recuerdo, pero bueno, por lo menos Unamuno sí lo leyó y lo criticaba, ¿no? Unamuno ya al final de su vida era un hombre devoto, católico a su manera, y para él la respuesta era el cristianismo, ¿no? Cristo, no recuerdo con especificidad la forma en que lo dice, pero dice lo voy a citar así de forma muy desprolija, dice que el error de Nietzsche fue no haberse encontrado con Cristo. Para mí no sé, es una cosa muy graciosa, y que por eso se enfermó de esa manera. Hay un artículo de Ignacio Salas, creo que era el nombre, se puede buscar en Google académico, creo, de una revista de aquí de Costa Rica. Uno pone Ignacio Salas, Nietzsche, Unamuno, donde él hace una comparación ya más clara, más específica con estos autores. Él hizo su tesis en Nietzsche, si no me equivoco, y lo trata más específicamente por si quiere leerlo. Y sí, Unamuno puede ser comparado con lectores, por ejemplo, Kierkegaard,
Kierkegaard es para Unamuno su hermano, su antecesor, su hermano mayor, y lo dice así. No recuerdo si es en este libro, como un precursor de los intereses, de las formas en la que él hacía filosofía, una filosofía existencial. Está también Pascal, ¿no? Conocido aforismo de Pascal, creo que se decía, de que hay razones del corazón que la cabeza no entiende, la mente no entiende, no me acuerdo cómo era que decía específicamente. Y bueno, cuestiones, usted puede leer ahí en ese libro donde Unamuno menciona poetas, se me viene a la mente, por ejemplo, Leopardi, donde dice que Leopardi tenía muy claro esta cuestión del sentimiento trágico de la vida, ya como Leopardi. Menciona a San Agustín, teólogos protestantes y demás. No sé si respondí a la pregunta, por menos de la relación que hay entre Unamuno y otros autores de este corte trágico, como muy bien decía usted. No, gracias, James. Estuvo buenísimo su aclaración, lo máximo. Gracias, gracias. Gracias a usted. Estimado James, al parecer ya no hay más preguntas. Bien, damos por concluida esta sesión. Agradecemos mucho tu ponencia y tu aporte en este conversatorio. Esperemos poder contar contigo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a usted, Luis, por la invitación. Muy honrado, en serio. Bien, muchas gracias a todos los presentes por haber estado en estas dos ponencias. Y bueno, en el grupo comunicaremos algunos próximos eventos que se van a desarrollar. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.